Mamá, nos vamos a mudar a la casa de mi suegra en la ciudad y en tu finca va a vivir mi cuñado con su familia. Fue mi esposa quien decidió y su palabra es ley, declaró Mauricio, mi único hijo, el niño que crié sola después de quedarme viuda, el hombre al que le di todo lo que tenía parado frente a mí con los brazos cruzados y una frialdad en la mirada que jamás le había conocido. Me estaba diciendo que Maribel, su esposa, había tomado la decisión de mudarse a la casa de Eloísa, su suegra en la ciudad, y que Enrique, su cuñado, vendría con toda su familia a vivir en mi finca, en mi tierra, en el único patrimonio que me quedaba después de años de trabajo y sacrificio, y yo, Diana de 62 años, debería simplemente aceptarlo como si mi opinión no valiera nada, como si yo fuera un mueble viejo que podían mover de un lugar a otro sin mi consentimiento. Pero mientras él hablaba, con esa autoridad, prestada con esas palabras que claramente no eran suyas, sino de Maribel, yo sentía algo encenderse dentro de mi pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, y en ese momento supe que no iba a quedarme callada esta vez, no iba a dejar que me pisotearan, porque yo tenía una idea mucho mejor, una idea que ellos jamás imaginaron que yo sería capaz de ejecutar. Pero para entender cómo llegué a ese momento de pie frente a mi hijo, sintiendo que me había convertido en una extraña en mi propia casa, necesito regresar al principio, necesito contar cómo todo era diferente apenas unos meses atrás, cuando la vida en mi finca transcurría con esa paz profunda que solo el campo puede ofrecer. Yo me despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho que preparaba en mi cocina antigua, esa cocina donde había cocinado miles de comidas para Mauricio, donde lo había alimentado cuando era niño, donde habíamos compartido tantas conversaciones sentados a la mesa de madera que construyó mi difunto esposo con sus propias manos. Caminaba descalza por el corredor sintiendo bajo mis pies las tablas gastadas por el tiempo, tibias por el sol de la mañana, y salía al jardín donde mis árboles frutales crecían fuertes y mis flores perfumaban el aire. Todo en mi finca tenía un ritmo, un orden, una armonía que yo misma había cultivado durante décadas. Después de que mi esposo muriera cuando Mauricio apenas tenía 7 años, yo tomé las riendas de esta tierra y la convertí en mi refugio, en mi sustento, en mi razón de seguir adelante. Cada mañana yo regaba las plantas, alimentaba a las gallinas, recogía los huevos tibios del gallinero, y por las tardes me sentaba en el portal con mi tejido mientras escuchaba el murmullo del viento entre las hojas de los árboles. Era una vida simple, sí, pero era mi vida, era mía, y nadie me la había regalado. Yo la había construido con mis propias manos, con mi sudor, con mis lágrimas, con mi determinación de no rendirme jamás. Mauricio solía visitarme cada fin de semana en aquellos tiempos, antes de que Maribel entrara completamente en su cabeza. Llegaba los sábados por la mañana y pasábamos el día juntos. Él me ayudaba con las tareas de la finca, reparaba lo que se había roto durante la semana, revisaba el techo, el cerco, las tuberías. Yo le preparaba su comida favorita, ese guiso que tanto le gustaba desde niño, y nos sentábamos a comer hablando de todo y de nada. Él me contaba sobre su trabajo en la ciudad, yo le contaba sobre los vecinos, sobre la cosecha, sobre los pequeños acontecimientos de mi vida tranquila. Había una conexión entre nosotros, algo que iba más allá de las palabras. Éramos solo él y yo, como había sido desde que su padre murió, un equipo, una familia pequeña pero sólida. Yo veía en sus ojos el mismo cariño de siempre, la misma gratitud, aunque él nunca fue muy expresivo con los sentimientos. Yo sabía que me amaba, que valoraba todo lo que había hecho por él, y eso me bastaba. Eso llenaba mi corazón y me hacía sentir que todos los sacrificios habían valido la pena. Entonces conoció a Maribel y al principio yo me alegré, genuinamente me alegré, porque mi hijo merecía ser feliz, merecía tener una compañera, alguien que lo amara y construyera una vida con él. Ella era bonita, eso no podía negarlo, con su cabello largo y su forma de vestir siempre impecable, siempre maquillada, siempre con ropa elegante que contrastaba con la sencillez de mi finca. Cuando Mauricio me la presentó, yo la recibí con los brazos abiertos, preparé una comida especial, limpié toda la casa, puse flores frescas en la sala. Quería causarle una buena impresión, quería que se sintiera bienvenida en nuestra familia, pero desde el momento en que ella bajó del auto y miró a su alrededor pude ver algo en sus ojos, un destello de desdén, una mueca casi imperceptible. Cuando vio mi casa de madera, mi jardín rústico, mis gallinas picoteando en el patio, ella sonrió, sí, pero era una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. Me saludó con educación, pero manteniendo distancia, como si tuviera miedo de ensuciarse. Durante el almuerzo Maribel apenas probó la comida que yo había preparado con tanto esmero. Movía los frijoles de un lado a otro del plato, hacía comentarios sobre que estaba acostumbrada a comidas más ligeras, más saludables según ella, como si lo que yo cocinaba fuera veneno, y constantemente sacaba su teléfono para revisar mensajes, como si estar en mi mesa fuera una obligación tediosa que debía soportar. Mauricio no parecía notar nada de esto, o tal vez no quería notarlo. Él comía con apetito como siempre y hablaba animadamente, tratando de incluirla en nuestras conversaciones, pero ella respondía con monosílabos, con respuestas cortas, mirando por la ventana, como si el paisaje, que a mí me parecía hermoso, a ella le resultara aburrido. Después del almuerzo le ofrecí mostrarle la finca, caminar por el huerto, enseñarle los árboles frutales que yo misma había plantado años atrás, pero ella declinó con una excusa sobre sus zapatos que no eran apropiados para caminar en tierra. Se quedó sentada en el
Portal revisando su teléfono mientras Mauricio y yo dábamos el paseo, y yo traté de no sentirme mal, traté de decirme que ella simplemente no estaba acostumbrada a la vida del campo, que con el tiempo aprendería a apreciar lo que este lugar tenía para ofrecer, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad, algo me susurraba que esta mujer nunca iba a amar mi finca ni a respetarme como debía. Los meses pasaron y Mauricio y Maribel se casaron. Fue una boda grande en la ciudad llena de gente que yo no conocía, con decoraciones elegantes y costosas. Yo me sentí fuera de lugar con mi vestido color crema, el único elegante que tenía entre tanta gente sofisticada que hablaba de cosas que yo no entendía: viajes, inversiones, restaurantes exclusivos. Eloísa, la madre de Maribel, estaba ahí, por supuesto, una mujer alta de cabello teñido de castaño y con tantas joyas encima que parecía una vitrina ambulante. Ella me miró de arriba abajo cuando nos presentaron y su saludo fue tan frío como el hielo. Así que tú eres la suegra de mi hija, la del campo, dijo con una sonrisa que no ocultaba su desprecio, y yo sola sentí sin saber qué responder, sintiéndome pequeña, sintiéndome juzgada. Durante toda la fiesta Eloísa estuvo rodeada de su familia, de sus amistades, hablando en voz alta sobre su casa en la ciudad, sobre sus comodidades, sobre lo maravilloso que era vivir con todos los servicios cerca, y cada tanto lanzaba miradas hacia donde yo estaba, como asegurándose de que yo escuchara cada una de sus palabras, como marcando territorio. Después de la boda, las visitas de Mauricio a mi finca comenzaron a espaciarse. Ya no venía cada fin de semana, a veces pasaban 2 semanas, 3, hasta un mes sin que apareciera. Cuando finalmente llegaba ya no venía, solo Maribel la acompañaba, y su presencia cambiaba toda la atmósfera de mi hogar. Ella se quejaba del calor, de los insectos, de que no había señal de internet suficientemente fuerte, de que el baño era muy antiguo, de que las camas eran incómodas. Criticaba todo siempre con esa sonrisa dulce que usaba delante de Mauricio, pero cuando él no miraba sus ojos me lanzaban dagas. Me decía cosas con un tono suave, pero con palabras venenosas. Ay, Diana, debe ser tan difícil vivir aquí, tan sola, tan lejos de todo. ¿No te da miedo envejecer en este lugar tan aislado? O comentarios como: yo no podría vivir así sin las comodidades modernas, pero supongo que tú ya estás acostumbrada a esta vida tan simple. Y yo me tragaba la rabia, me mordía la lengua, porque no quería crear problemas entre ella y Mauricio. No quería ser la suegra conflictiva que todos critican, así que sonreía y asentía, mientras por dentro sentía como cada comentario era una pequeña puñalada. Mauricio comenzó a cambiar, también dejó de ayudarme con las tareas de la finca, dejó de interesarse por cómo estaban las cosechas o si necesitaba que reparara algo. Ahora llegaba y se sentaba en el portal con su teléfono, igual que Maribel, revisando el trabajo, contestando correos, como si estar en mi casa fuera solo un trámite que debía cumplir para mantener las apariencias. Cuando yo le hablaba, él me escuchaba a medias, respondía con monosílabos, y si Maribel decía algo inmediatamente le prestaba toda su atención, como si las palabras de ella fueran oro puro y las mías solo ruido de fondo. Yo intenté hablar con él una vez, le dije: hijo, siento que ya no pasamos tiempo juntos como antes, y él me respondió: es que ahora tengo otras responsabilidades, mamá, ya no soy un niño, tengo una esposa, tengo que pensar en mi futuro. Y esas palabras me dolieron más de lo que él jamás podría imaginar, porque lo que yo escuché fue: tengo que pensar en mi futuro, y tú ya no eres parte de él. Entonces apareció Enrique, el hermano de Maribel, un hombre de unos 40 años, con una actitud arrogante y esa forma de hablar que tienen las personas que creen que el mundo les debe algo. Mauricio me lo presentó en una de esas visitas cada vez más raras, y desde el primer momento Enrique comenzó a hacer preguntas sobre mi finca: cuántas hectáreas tenía, si producía algo, si alguna vez había pensado en venderla o rentarla. Preguntas que me incomodaron profundamente porque sentí que estaba evaluando mi propiedad como si fuera un negocio potencial. Le respondí con evasivas, diciéndole que la finca era mi hogar, que jamás pensaría en venderla, pero él insistía, comentaba sobre lo mucho que se podría hacer con esa tierra, sobre el potencial que tenía, sobre lo desperdiciada que estaba en manos de una mujer sola que ya estaba mayor y no podía explotarla adecuadamente. Cada palabra suya era una falta de respeto, pero lo decía todo con una sonrisa, como si me estuviera haciendo un favor con sus consejos no solicitados. Maribel comenzó a hablar más abiertamente sobre la ciudad, sobre lo maravilloso que sería que Mauricio y ella vivieran más cerca de Eloísa, su madre, sobre todas las oportunidades que se estaban perdiendo por estar lejos, sobre cómo la casa de Eloísa era grande y cómoda con 3 habitaciones y que siempre había espacio para ellos. Le decía a Mauricio que su madre le extrañaba, que necesitaba ayuda con ciertas cosas, que sería hermoso poder visitarla todos los días en lugar de solo ocasionalmente, y yo veía como Mauricio asentía, como sus ojos comenzaban a mirar hacia otro lado, como si mi finca de repente fuera una carga, un compromiso molesto que lo ataba a un pasado que él quería dejar atrás. Las cosas empeoraron cuando Maribel comenzó a traer a Eloísa a mi finca sin avisarme antes. Llegaban las dos juntas en el auto de Mauricio, como si fueran dueñas del lugar, y Eloísa caminaba por mi casa mirándolo todo con esa expresión de superioridad que ya me resultaba insoportable. Tocaba mis muebles como si fueran piezas de museo antiguas y sin valor comentaba sobre lo rústico que era todo, sobre cómo ella jamás podría vivir en un lugar tan apartado de la civilización. Decía que le daba
Claustrofobia, tanta naturaleza, tanto silencio, que ella necesitaba el ruido de la ciudad, el movimiento, las tiendas, los restaurantes, todo lo que según ella hacía que la vida valiera la pena, y Maribel asentía a cada palabra de su madre como una alumna obediente, y luego ambas me miraban con lástima como si yo fuera una pobre vieja atrapada en el pasado incapaz de entenderlo. ¿Qué era realmente vivir? Yo apretaba los puños bajo la mesa, respiraba profundo, y seguía sirviendo el café que ellas apenas probaban porque según decían estaba muy cargado, muy amargo, no como el café suave que tomaban en la ciudad en sus cafeterías elegantes. Un día Eloísa se sentó en mi sala y comenzó a hablar directamente sobre el futuro de Mauricio. Dijo que su hija merecía una vida mejor, que Mauricio tenía potencial, pero que estaba desperdiciándolo viniendo cada tanto a este lugar perdido en medio de la nada, que un hombre de su edad debería estar enfocado en crecer profesionalmente, en hacer contactos en la ciudad, en construir un patrimonio real, no en mantener lazos con una finca que francamente según ella no producía lo suficiente como para justificar el tiempo y la energía que requería. Sus palabras eran como bofetadas, pero las decía con calma, con esa seguridad que tienen las personas acostumbradas a que nadie las contradiga, y lo peor de todo es que Mauricio estaba ahí sentado a su lado, y no dijo absolutamente nada, no me defendió, no le pidió que se callara, ni le recordó que esta finca era mi hogar, el hogar donde él había crecido. Simplemente miraba al suelo como un niño regañado, y yo sentí en ese momento que le estaba perdiendo, que mi hijo ya no era mío, sino de ellas, de Maribel y de Eloísa, que entre las dos lo habían envuelto en una telaraña de manipulación de la que él no sabía o no quería escapar. Maribel intensificó su campaña, comenzó a hacer comentarios constantes sobre Enrique, sobre lo difícil que era para él y su familia vivir en un apartamento pequeño en la ciudad, sobre cómo sus 3 hijos no tenían espacio para jugar, sobre cómo su esposa se quejaba todo el tiempo del ruido de los vecinos, de la falta de aire puro. Decía que Enrique siempre había soñado con vivir en el campo, con tener un lugar grande donde sus hijos pudieran correr libres, donde pudieran tener animales y cultivar cosas. Y cada vez que decía esto me miraba directamente a los ojos, como si estuviera esperando que yo ofreciera mi finca como solución, como si yo debiera sentir lástima y abrir las puertas de mi hogar para resolver los problemas de un hombre que apenas conocía y que francamente no me generaba ninguna simpatía. Pero yo no mordía el anzuelo, no respondía a sus indirectas, me quedaba callada tomando mi té mientras ella seguía hablando y hablando, pintando a Enrique como un mártir y a mí como alguien egoísta, que tenía más espacio del que necesitaba. Mauricio dejó de llamarme por teléfono antes. Él me llamaba al menos 2 veces por semana para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si todo andaba bien en la finca, pero esas llamadas desaparecieron ahora. Si yo quería saber de él tenía que ser yo quien marcara, y cuando lo hacía él sonaba distante, apurado, siempre con prisa, porque estaba en una reunión o porque Maribel necesitaba algo o porque tenía que salir. Sus respuestas eran cortas: mamá, estoy ocupado, te llamo luego, pero ese luego nunca llegaba, y yo me quedaba con el teléfono en la mano, sintiéndome invisible, sintiéndome como un estorbo en la vida de mi propio hijo. Las noches se volvieron más largas, más solitarias. Yo me sentaba en el portal mirando las estrellas, recordando cuando Mauricio era pequeño, cuando corría por este mismo patio persiguiendo luciérnagas, cuando me abrazaba antes de dormir, cuando me decía que yo era la mejor mamá del mundo, y me preguntaba dónde había quedado ese niño, dónde se había perdido ese amor incondicional que alguna vez sentí, tan real, tan sólido. Entonces un día Mauricio llegó sin avisar, era un martes por la tarde, y yo estaba en el huerto recogiendo tomates cuando escuché el auto. Lo vi bajar con esa expresión seria que últimamente siempre traía, y supe inmediatamente que algo malo iba a pasar. Lo supe en mis entrañas, con esa intuición de madre que nunca falla. Entramos a la casa, y él ni siquiera se sentó, se quedó de pie en medio de la sala con las manos en los bolsillos, mirando hacia todos lados menos hacia mí, y entonces empezó a hablarme. Dijo que había estado pensando mucho sobre su futuro, sobre lo que era mejor para él y para Maribel. Me dijo que la ciudad ofrecía más oportunidades que quedarse atado a las visitas a la finca. Lo estaba frenando profesionalmente, que Maribel se sentía sola, que extrañaba a su madre, que necesitaban hacer un cambio, y yo le escuché en silencio, sintiendo como cada palabra era un clavo en mi corazón, pero todavía no imaginaba hasta dónde iba a llegar. Todavía pensaba que tal vez solo me estaba diciendo que las visitas serían menos frecuentes, que tal vez pasaría más tiempo sin verlo, pero que al final seguiríamos siendo madre e hijo, seguiríamos teniendo ese vínculo. Pero entonces su tono cambió, se puso más duro, más firme, como si hubiera ensayado este discurso muchas veces. Me dijo que Maribel y él habían tomado una decisión, que se mudarían a la casa de Eloísa en la ciudad, donde tendrían su propio espacio, su propia vida, cerca de todo lo que necesitaban, y yo asentí tragándome el dolor, pensando, bueno, si eso es lo que los hace felices, tendré que aceptarlo, aunque me duela, aunque signifique verlo menos. Al menos seguiré teniendo mi finca, mi hogar, mi espacio, pero
Entonces vino el golpe mortal. Mauricio respiró profundo, y me miró por primera vez desde que había comenzado a hablar y dijo: mamá, Enrique necesita un lugar donde vivir con su familia, y esta finca está muy grande para ti sola, así que hemos decidido que él se mudará aquí con su esposa y sus 3 hijos podrán cuidar de la propiedad, mantenerla productiva, y tú podrías buscar algo más pequeño, más manejable, tal vez un apartamento en el pueblo donde tenga servicios cerca, donde no estés tan aislada. Me quedé paralizada, no podía creer lo que estaba escuchando, sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada, sentí que el aire abandonaba mis pulmones, que las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Mauricio seguía hablando, diciendo cosas sobre practicidad, sobre sentido común, sobre cómo esto sería mejor para todos, pero yo ya no escuchaba sus palabras, solo veía su boca moverse, y lo único que podía pensar era cómo llegamos hasta aquí, como mi hijo, el niño que yo crié con tanto amor y sacrificio, estaba parado en mi sala diciéndome que me largara de mi propia casa para darle mi espacio a un extraño, a un hombre que no había hecho nada por mí, que no tenía ningún derecho sobre esta tierra que yo había trabajado y cuidado durante décadas. Finalmente encontré mi voz, y le pregunté: Mauricio, esta finca es mía, está mi nombre, ¿cómo puedes pedirme algo así? Y él me miró con esa frialdad nueva, esa frialdad que Maribel había cultivado en él, y me respondió: lo sé, mamá, pero pensé que como madre querrías ayudar, querrías hacer lo mejor para la familia, y ahí fue cuando entendí: todo había sido manipulado, había sido convencido de que yo tenía la obligación de sacrificarme una vez más, de renunciar a lo mío para resolver problemas que no eran míos. Le dije a Mauricio que necesitaba tiempo para pensar, que no podía tomar una decisión así de repente sobre algo tan importante como mi hogar, pero él insistió, me dijo que Enrique ya estaba haciendo planes, que su familia necesitaba mudarse pronto porque el contrato de su apartamento estaba por vencer, que no podían esperar mucho tiempo y que sería egoísta de mi parte negarles esta oportunidad cuando yo tenía tanto espacio. Sin usar egoísta, esa palabra retumbó en mi cabeza como un eco doloroso. Yo que había dado toda mi vida por el, que me había quedado sin nada muchas veces para que él tuviera todo, ahora resultaba que era egoísta por querer conservar mi propia casa, mi propio pedazo de tierra. Le pedí que se fuera, le dije que hablaríamos después, cuando yo pudiera procesar todo esto, pero antes de irse me lanzó una última puñalada. Me dijo: mamá, Maribel dice que si realmente me amaras no dudarías ni un segundo en ayudarnos, que el amor de madre es incondicional y que tu negativa solo demuestra que piensas más en ti misma que en mi felicidad, y se fue dejándome ahí de pie en medio de mi sala, temblando de rabia, de dolor, de una incredulidad tan profunda que no encontraba palabras para nombrarla. Esa noche no pude dormir, me quedé sentada en mi cama mirando las sombras que la luna dibujaba en las paredes, pensando en todo lo que había construido en esta finca. Después de que mi esposo muriera, habíamos comprado esta tierra juntos con un préstamo que nos costó años pagar. Trabajamos lado a lado, plantando árboles, levantando cercas, construyendo la casa tabla por tabla. Cuando él murió de un infarto repentino, dejándome viuda a los 42 años, con un niño de 7 años y una deuda enorme. Todos me dijeron que vendiera, que era imposible que una mujer sola sacara adelante una finca, que me fuera a la ciudad, que buscara un trabajo seguro, pero yo me negué, me aferré a esta tierra porque era lo único que me quedaba de él, porque cada árbol, cada piedra guardaba su memoria, y también porque necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Trabajé desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se dobló bajo el peso de los sacos de semillas y las herramientas, pero nunca me rendí. Contraté jornaleros, cuando pude pagarlos hice el trabajo yo misma, cuando no pude aprendí de agricultura, de riego, de injertos, de todo lo que necesitaba saber para hacer producir esta tierra, y lo logré. Pagué la deuda, mantuve la finca, la hice próspera, y mientras tanto crié a Mauricio sola, lo alimenté, lo vestí, lo mandé a la escuela, pagué sus útiles, sus uniformes, sus paseos escolares, nunca le faltó nada, jamás, y ahora él venía a decirme que yo era egoísta por no querer regalar todo eso, por no querer entregarle mi vida entera a un extraño. Los días siguientes fueron un infierno. Mauricio me llamaba todos los días presionándome, preguntándome si ya había tomado una decisión, si ya había pensado en dónde podría mudarme. Me enviaba mensajes con enlaces de apartamentos pequeños en el pueblo con precios que según él eran razonables, como si el dinero fuera el problema, como si no entendiera que esto no se trataba de metros cuadrados ni de comodidades, sino de mi identidad, de mi historia, de todo lo que yo era. Maribel también comenzó a llamarme con esa voz dulce y falsa que usaba siempre: Diana, de verdad creo que esto es lo mejor para todos. Enrique es muy trabajador, va a cuidar la finca mejor que nadie, y tú mereces descansar, ya trabajaste suficiente en tu vida, es hora de que disfrutes de la tranquilidad de un lugar más pequeño, más sencillo, sin tantas responsabilidades. Y yo quería gritarle que mi finca no era una responsabilidad, sino mi vida, que yo no quería descansar en un apartamento sin alma mientras un extraño dormía en la cama que construyó mi esposo, mientras sus hijos corrían por el patio donde mi hijo había jugado, pero me contenía, respiraba profundo, y le decía que seguía pensando lo que necesitaba más tiempo.
Entonces Maribel cambió de estrategia, dejó de llamarme directamente y en su lugar comenzó a enviar a Eloísa, su madre. Una tarde Eloísa llegó a mi finca en un taxi elegante, bajó con sus tacones altos que se hundían en la tierra de mi patio, con su cartera de marca colgando del brazo, y esa expresión de superioridad que ya me enfermaba. Entró a mi casa sin que yo la invitara, se sentó en mi sillón como si fuera suyo y comenzó a hablar sin rodeos. Diana, necesitamos resolver esto, mi hija está sufriendo. Mauricio está estresado, Enrique y su familia están desesperados, y tú estás siendo terca por pura cabezonería. Esta finca es demasiado grande para una mujer de tu edad sola, sin familia cerca. ¿Qué vas a hacer cuando te enfermes, cuando necesites ayuda, cuando ya no puedas trabajar la tierra? Vas a morirte aquí sola y nadie se va a enterar hasta días después. ¿Es eso lo que quieres? Le respondí que yo estaba perfectamente bien, que tenía vecinos, que podía cuidarme sola y que esta era mi casa, mi propiedad legal y que nadie iba a sacarme de aquí. Pero Eloísa soltó una risa seca y me dijo: ay Diana, tan ingenua. Legal, sí, pero Mauricio es tu único hijo, tu único heredero. Eventualmente todo esto será de él de todas formas, así que ¿por qué no facilitar las cosas ahora? ¿Por qué no hacer feliz a tu hijo en lugar de ser una carga para él? Sus palabras me golpearon como puños, cada una era un veneno calculado, diseñado para hacerme sentir inútil, vieja estorbosa. Me levanté temblando de rabia y le pedí que se fuera de mi casa, que no tenía derecho a venir a insultarme en mi propio hogar, pero ella se levantó tranquilamente, alisó su falda, me miró de arriba abajo y dijo: piénsalo bien Diana, piensa lo que es mejor para Mauricio, porque si lo obligas a elegir entre tú y su esposa, entre el pasado y su futuro, ya sabemos quién va a ganar. Y se fue dejando un rastro de perfume caro y veneno en el aire. Yo me dejé caer en el sillón y por primera vez en muchos años lloré de impotencia, de rabia, de miedo, porque sus palabras, aunque crueles, tenían algo de verdad. Mauricio ya había elegido, tal vez hacía meses, tal vez desde el día que conoció a Maribel, y yo había sido demasiado ciega o demasiado optimista para verlo. Esa misma noche Mauricio apareció nuevamente en mi finca, pero esta vez no venía solo, traía a Maribel y a Enrique. Los tres entraron a mi casa y se sentaron en la sala como si esto fuera una reunión de negocios. Enrique tenía una carpeta en las manos y la puso sobre la mesa con una sonrisa que intentaba parecer amigable, pero que solo me daba escalofríos. Diana, traje algunos papeles para que los revises, son muy simples. Básicamente tú me darías permiso para vivir aquí con mi familia y a cambio yo me haría cargo de todos los gastos de mantenimiento, de las reparaciones, de todo lo que la finca necesite. Tú no tendrías que preocuparte por nada y podrías vivir tranquila en otro lugar sabiendo que tu propiedad está en buenas manos. Lo miré incrédula y le pregunté: ¿y qué pasa con mis derechos, con mi propiedad, con mi nombre en las escrituras? Él intercambió una mirada con Maribel y luego dijo: bueno, eventualmente podríamos hacer una transferencia legal, algo que beneficia a todos, es solo un trámite, pero podemos hablar de eso más adelante. Lo importante ahora es resolver la situación de vivienda. Sentí que me hervía la sangre, me di cuenta en ese momento de lo que realmente estaba pasando. Esto no era un favor, esto no era ayuda familiar, esto era un plan elaborado para quitarme mi finca paso a paso. Primero convencerme de que me fuera, luego meter a Enrique y su familia, luego hacer papeles que eventualmente me despojarían de mi propiedad legalmente, y todo envuelto en un discurso de amor familiar de lo que era mejor para todos. Miré a Mauricio a los ojos y le pregunté: ¿tú sabías de esto? ¿Tú estás de acuerdo con este plan? Y él no pudo sostenerme la mirada, bajó la vista y dijo: mamá, es lo mejor para todos, tenemos que pensar en el futuro, en la familia. Y ahí fue cuando Maribel intervino con esa voz suave pero firme que usaba para manipularlo: Diana, si realmente amas a Mauricio, si realmente te importa su felicidad, harías esto sin dudarlo. El amor de madre significa sacrificio, significa poner a tu hijo primero siempre, y ahora mismo él necesita que hagas esto por él, necesita que seas generosa, que pienses en grande, que entiendas que esta es una oportunidad para toda la familia. Me quedé mirándolos a los tres sentada en mi propia sala en la casa que construí con mis propias manos, rodeada de personas que se suponía era mi familia, pero que en ese momento se sentían como extraños, como invasores, como enemigos. Y entonces Mauricio dijo las palabras que destrozaron lo último que quedaba de nuestra relación: mamá, nos vamos a mudar a la casa de mi suegra en la ciudad, y en tu finca va a vivir mi cuñado con su familia. Fue mi esposa quien decidió y su palabra es ley. Y yo me quedé en silencio porque ya no había nada que decir, porque entendí que había perdido a mi hijo no a la muerte, sino a algo peor, a la manipulación, a la codicia, a la traición. Pero mientras ellos seguían hablando, mientras Enrique sacaba más papeles de su carpeta y Maribel sonreía con esa sonrisa de victoria, yo sentí algo despertarse dentro de mí, algo que había estado dormido durante todos estos meses de abuso, algo fuerte, algo feroz, y supe que esto no iba a terminar como ellos planeaban, porque yo tenía una idea mucho mejor. Les dije que necesitaba unos días para pensarlo bien, que una decisión tan importante no podía tomarse a la ligera. Enrique guardó sus papeles con una sonrisa satisfecha, claramente convencido de que ya había ganado. Maribel asintió con esa expresión condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor al darme tiempo para aceptar lo inevitable, y Mauricio simplemente se veía aliviado, como si el hecho de que yo no hubiera explotado en gritos significara que eventualmente cedería. Los tres se fueron
Esa noche seguros de que en pocos días yo estaría firmando papeles, empacando mis cosas y entregándoles mi vida en bandeja de plata, pero lo que ellos no sabían es que yo ya había tomado mi decisión y no era la que ellos esperaban. En cuanto se fueron cerré la puerta con llave, apagué las luces y me senté en la oscuridad de mi sala dejando que la rabia y el dolor se convirtieran en algo más frío, más calculado, más poderoso: determinación. A la mañana siguiente me levanté temprano, me bañé, me puse mi mejor ropa y conduje hasta el pueblo directamente a la oficina del abogado Lisandro, un hombre de unos 50 años que había ayudado a varias personas del área con asuntos de tierras y herencias. Yo lo conocía de vista porque su madre había sido amiga mía años atrás. Cuando entré a su oficina él me recibió con amabilidad, me ofreció café y me pidió que le contara que necesitaba. Respiré profundo y le conté todo desde el principio. Le hablé de cómo Mauricio había cambiado desde que se casó con Maribel, de las presiones constantes, de la manipulación, de la aparición de Enrique y sus planes de quedarse con mi finca, de los papeles que querían que firmara. De todo mientras yo hablaba, Lisandro tomaba notas y su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando terminé él se recostó en su silla, cruzó los brazos y me dijo: Diana, lo que me estás describiendo es un intento de despojo disfrazado de ayuda familiar, y si hubieras firmado esos papeles que te mostró Enrique, probablemente habrías perdido tu propiedad en menos de un año. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía protegerme, y él comenzó a explicarme. Primero me dijo: necesitamos asegurarnos de que nadie pueda hacer ningún movimiento legal con tu propiedad sin tu consentimiento expreso. Vamos a poner alertas en el registro de la propiedad. Cualquier intento de inscripción de documento relacionado con tu finca te será notificado inmediatamente. Segundo, necesito que me autorices a investigar a Enrique, su situación financiera, sus antecedentes, porque si está tan desesperado por conseguir un lugar donde vivir gratis, puede haber razones ocultas. Y tercero, necesitas documentar todo: cada conversación, cada presión, cada intento de manipulación, porque si esto escala y necesitamos tomar medidas legales más fuertes, vamos a necesitar evidencia. Sentía todo, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba sola, que había alguien de mi lado, alguien que entendía la gravedad de lo que estaba pasando. Lisandro me dio su número personal, me dijo que lo llamara en cualquier momento si sentía presión o amenaza, y me prometió que en una semana tendría información sobre Enrique. Volví a mi finca sintiéndome diferente, más fuerte, más clara sobre lo que tenía que hacer. Los siguientes días fueron difíciles. Mauricio llamaba todos los días preguntando si ya había tomado mi decisión, y yo le decía que todavía estaba pensando, que necesitaba más tiempo. Su tono se volvía cada vez más impaciente, más molesto, como si yo estuviera siendo irracionalmente difícil. Maribel también llamaba con mensajes que sonaban dulces, pero que llevaban amenazas veladas. Diana, espero que entiendas que Mauricio está muy estresado con todo esto. Su salud podría verse afectada si esto se prolonga mucho. No querrías que tu hijo se enferme por tu terquedad, ¿verdad? Y yo respondía con calma, con una serenidad que la sorprendía, diciéndoles que entendía su preocupación, pero que esta era una decisión muy importante y necesitaba estar segura de hacer lo correcto. Una semana después Lisandro me llamó y me pidió que fuera a su oficina. Cuando llegué él tenía una carpeta sobre su escritorio y su expresión era grave. Diana, investigué a Enrique como me pediste y encontré cosas preocupantes. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. Enrique tiene deudas significativas, debe más de $30,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y pagos atrasados de su apartamento. Tiene juicios pendientes de acreedores y hace 6 meses intentó declararse en bancarrota, pero no cumplió con los requisitos. Además, descubrí que hace 2 años estuvo involucrado en un fraude inmobiliario menor. Intentó vender una propiedad que no era suya usando documentos falsificados. No fue a prisión porque llegó a un acuerdo, pero quedó registrado. Sentí que se me helaba la sangre. Este era el hombre que querían meter en mi finca, el hombre al que Mauricio y Maribel querían darle acceso total a mi propiedad. Un estafador, un deudor, alguien que claramente estaba desesperado por dinero. Le pregunté a Lisandro qué significaba todo esto y él fue directo: Diana, si Enrique se muda a tu finca con tu permiso, aunque sea verbal, podría ser muy difícil sacarlo después. Las leyes de ocupación son complicadas, podría quedarse meses o años litigando, y mientras tanto él tendría acceso a tu propiedad, podría dañarla, usarla como garantía para más préstamos o incluso intentar algún tipo de fraude usando su residencia ahí como prueba de derechos. Además, con sus deudas, sus acreedores podrían eventualmente poner embargo sobre cualquier propiedad donde él resida, lo que podría complicar tu situación legal enormemente. Esto no es solo un problema familiar, Diana, esto es un peligro real para tu patrimonio. Le pedí copias de todos los documentos, las deudas, los antecedentes, todo, y él me los dio. Además, me entregó una carta legal dirigida a Mauricio, Maribel y Enrique, notificándoles formalmente que cualquier ocupación de mi propiedad sin mi consentimiento escrito sería considerada invasión y sería tratada legalmente como corresponde.
Esa noche me senté en mi portal con todos esos documentos en mis manos, y sentí una mezcla de tristeza y claridad. Tristeza porque todo esto confirmaba que mi hijo había sido manipulado para participar en algo que podría haberme destruido, y claridad porque ahora tenía las herramientas para defenderme, para proteger lo que era mío. Decidí que era hora de confrontarlos, pero no a los tres juntos, sino uno por uno, comenzando por Mauricio, porque él era mi hijo, y aunque me había traicionado, aunque había elegido a Maribel sobre mí, todavía había una parte de mí que quería darle una oportunidad de despertar, de ver la verdad, de elegir correctamente. Lo llamé y le pedí que viniera, solo sin Maribel, sin Enrique, que necesitaba hablar con él de madre a hijo. Él dudó, pero finalmente aceptó. Dijo que vendría al día siguiente por la tarde. Cuando Mauricio llegó, yo ya tenía todo preparado, los documentos sobre la mesa, un café servido, y mi corazón blindado contra cualquier manipulación. Él entró con esa expresión de fastidio, como si esta reunión fuera una pérdida de tiempo. Se sentó y antes de que pudiera decir nada, yo empujé los papeles hacia él. «Lee esto», le dije. Los tomó con desgano, comenzó a leer y vi cómo su expresión cambiaba de fastidio a confusión a preocupación. Azok leía sobre las deudas de Enrique, sobre el fraude, sobre los juicios, sobre los acreedores, y con cada página que pasaba su rostro se ponía más pálido. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí y tartamudeó: «Mamá, yo no sabía nada de esto. Maribel nunca me dijo que Enrique tenía problemas. Enrique nunca mencionó nada de esto». Le sostuve la mirada y le dije: «Mauricio, este es el hombre al que querías darle mi finca, el hombre al que ibas a entregarle la propiedad que tu padre y yo construimos con nuestras propias manos. Un estafador, un deudor, alguien que probablemente vio en mí una oportunidad fácil, una viuda vieja y sola a la que podía manipular usando a su cuñado. Y yo quería preguntarte, hijo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de ser un equipo, tú y yo, contra el mundo, a esto, a que tú estés del lado de personas que claramente me quieren hacer daño?» Él intentó responder, pero yo continué: «Durante meses me has presionado, me has hecho sentir culpable, me has dicho que soy egoísta, que no te amo lo suficiente, porque no quiero regalar mi casa. Has permitido que tu esposa y tu suegra vengan a insultarme en mi propia sala. Has traído a un extraño con papeles legales para despojarme de lo que es mío. Y todo este tiempo nunca te preguntaste si algo estaba mal, nunca investigaste, nunca dudaste de lo que Maribel te decía». Mauricio tenía lágrimas en los ojos, intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. Él dijo: «Mamá, lo siento, yo pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que Enrique realmente necesitaba ayuda. Maribel me dijo que tú tenías más de lo que necesitabas, que sería un acto de generosidad de familia. Yo no sabía que había segundas intenciones, lo siento tanto». Y yo le respondí: «Mauricio, el problema no es solo que no sabías, el problema es que nunca te importó averiguar, confiaste más en la palabra de tu esposa que apenas conoces desde hace 3 años, que en tu madre, que te crió sola, que sacrificó todo por ti. Dejaste que me trataran como basura, que me humillaran, que me presionaran, y nunca una sola vez te pusiste de mi lado, nunca me defendiste, nunca dijiste basta ya con mi madre. Y eso, hijo mío, es lo que realmente me duele, no el plan de Enrique, sino tu traición, tu abandono, tu olvido de todo lo que fuimos». Él lloraba abiertamente ahora, decía que lo sentía una y otra vez, que había sido un tonto, que Maribel lo había convencido de que yo estaba siendo difícil, de que esto era normal, que las familias se ayudaban así, pero yo ya no tenía más lágrimas, ya había llorado suficiente. Le dije: «Mauricio, te voy a dar una oportunidad, solo una, de elegir correctamente. Vas a volver a tu casa, vas a hablar con Maribel y le vas a decir que el plan de Enrique está cancelado, que descubriste la verdad sobre sus deudas y sus antecedentes, que mi finca no está disponible para nadie, y si ella tiene problema con eso, si te presiona, si te manipula, si te amenaza con dejarte, entonces sabrás exactamente qué tipo de mujer es y qué tipo de matrimonio tienes. Pero si eliges quedarte callado, si eliges seguir su juego, si eliges su lado sobre el mío, entonces quiero que sepas que me habrás perdido para siempre, porque yo no voy a seguir siendo el felpudo emocional de esta familia». Mauricio se quedó sentado en silencio, procesando mis palabras. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero yo ya no sentía lástima, sentía solo un cansancio profundo, un agotamiento de años de dar sin recibir, de amar sin ser valorada. Finalmente él se levantó, tomó los documentos que yo le había mostrado y dijo: «Mamá, voy a arreglar esto, te lo prometo. Voy a hablar con Maribel, voy a decirle la verdad sobre Enrique y vamos a terminar con este plan. No voy a perderte». Lo miré a los ojos buscando sinceridad, buscando al hijo que alguna vez conocí, y vi algo ahí, tal vez arrepentimiento, tal vez vergüenza, tal vez un destello del niño que había sido antes de que Maribel lo envolviera en su red de manipulación. Le dije: «Está bien, Mauricio, te voy a dar esa oportunidad, pero quiero que entiendas algo. Si vuelves aquí con más presiones, con más planes, con más intentos de quitarme lo que es mío, voy a tomar medidas legales, voy a usar todo lo que tengo para protegerme, y eso incluye cortarte completamente de mi vida y de cualquier herencia futura, porque no voy a premiar la traición con recompensas». Él asintió, me dio un abrazo que yo apenas devolví y se fue. Los siguientes 3 días fueron de un silencio absoluto. Mauricio no llamó, Maribel no llamó, nadie apareció por mi finca, y yo aproveché ese tiempo para fortalecer mis defensas. Fui con Lisandro y actualicé mi testamento, dejando muy claro que mientras yo viviera nadie tenía derecho sobre mi propiedad, y que si algo me pasaba, la finca sería vendida y el dinero donado a una organización benéfica antes de que cayera en manos de personas que me habían traicionado. Lisandro me ayudó también a instalar
Cámaras de seguridad alrededor de la propiedad me dijo que era importante tener registro visual de cualquier intento de invasión o de presión física. Además hablé con mis vecinos, les conté lo que estaba pasando, no todos los detalles, pero lo suficiente para que supieran que si veían a extraños merodeando mi finca, o si yo desaparecía repentinamente debían llamar a la policía y a Lisandro. Ellos me prometieron estar atentos, me ofrecieron su apoyo, y por primera vez en meses me sentí parte de una comunidad, de una red que me protegía. Al cuarto día Mauricio apareció nuevamente, pero esta vez su rostro estaba demacrado, tenía ojeras profundas y una expresión de derrota que me alarmó. Entró a la casa y se dejó caer en el sillón como si no tuviera fuerzas para mantenerse de pie. Hablé con Maribel, dijo con voz ronca, le mostré los documentos, le dije todo lo que descubrimos sobre Enrique, le expliqué que el plan estaba cancelado, que tu finca no estaba disponible, y esperé que ella entendiera que había sido engañada también, pero no fue así. Mamá, ella lo sabía todo, lo sabía desde el principio. Me miró sin poder creer. ¿Lo que quieres decir con que lo sabía todo?, pregunté, y él levantó la vista con los ojos rojos. Ella sabía de las deudas de Enrique, sabía del fraude, sabía que él estaba desesperado por un lugar donde vivir sin pagar renta, sabía todo, y aún así me convenció de que esto era lo correcto. Me dijo que tú tenías demasiado, que eras egoísta, que como madre debías ayudar, pero cuando la confronté con las pruebas ni siquiera lo negó. Solo dijo que la familia se ayuda sin importar el pasado, que los errores de Enrique no deberían condenarlo a vivir en la miseria, y que yo estaba siendo débil por dejarte manipularme. Sentí que la sangre me hervía, así que Maribel no solo estaba manipulando a Mauricio, sino que conscientemente estaba tratando de despojarme de mi propiedad usando las deudas y los problemas de su hermano como excusa. Le pregunté a Mauricio, ¿y qué hiciste tú? ¿Qué le dijiste cuando descubriste que te había mentido? Él se cubrió el rostro con las manos. Le dije que esto no estaba bien, que no podía pedirte que sacrificaras tu hogar por los errores de Enrique, que tú eras mi madre y merecías respeto. Y entonces ella explotó, me dijo que tenía que elegir entre ella y tú, que si yo te elegía a ti demostraría que nunca había madurado, que seguía siendo un niño de mamá, que nuestro matrimonio no tenía futuro si yo no ponía límites contigo. Me dio un ultimátum, mamá, o ella o tú. El silencio que siguió fue pesado. Yo miraba a mi hijo esperando que me dijera que había elegido correctamente, que había defendido lo que era justo, que había puesto límites a una mujer que claramente le estaba usando, pero por su expresión derrotada, por la forma en que evitaba mi mirada, supe que la conversación no había terminado bien. Le pregunté directamente, Mauricio, ¿qué elegiste? Y él tartamudeó. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que no podía tomar una decisión así de repente, que amaba a ambas y que tenía que haber una forma de resolver esto sin que nadie saliera lastimado. Y yo sentí una mezcla de decepción y algo parecido a la pena, porque mi hijo, incluso después de descubrir la verdad, incluso después de ver la manipulación y las mentiras, todavía no tenía el valor de hacer lo correcto. Le dije, Mauricio, el hecho de que necesites tiempo para decidir entre apoyar a tu madre, que te crió sola, que nunca te mintió, que siempre te amó incondicionalmente, y apoyar a una mujer que te ha mentido, que ha conspirado para robarla a tu propia madre, que te ha manipulado durante años, ya me dice todo lo que necesito saber sobre dónde están tus prioridades. Él intentó protestar. Mamá, no es tan simple, la amo, estamos casados, tengo un compromiso con ella, no puedo simplemente rendirme con mi matrimonio por esto. Y yo le respondí, no te estoy pidiendo que termines tu matrimonio, te estoy pidiendo que hagas lo correcto, que defiendas la justicia, que protejas a tu madre de personas que quieren hacerle daño. Pero si para ti eso significa elegir, entonces sí, hijo mío, elige, porque yo ya no voy a seguir esperando migajas de tu lealtad. Mauricio se quedó un rato más intentando explicar, intentando justificar su indecisión, diciéndome que Maribel estaba bajo mucha presión de su familia, que Eloísa también estaba presionándola para que ayudara a Enrique, que era complicado, pero yo ya no escuchaba sus excusas. Finalmente él se fue prometiendo que volvería cuando tuviera una respuesta definitiva, y yo cerré la puerta detrás de él, sabiendo en mi corazón que probablemente esa respuesta no sería la que yo esperaba. Esa noche llamé a Lisandro y le conté lo que había pasado. Él me dijo que preparara para lo peor, que documentara esa conversación con Mauricio y que estuviera lista para tomar medidas legales si era necesario. También me sugirió que considerara obtener una orden de restricción preventiva contra Enrique basándome en sus antecedentes y en las amenazas implícitas de ocupar mi propiedad. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté era Eloísa, su voz sonaba fría y calculada. Diana, creo que es hora de que tú y yo hablemos como adultas sin los chicos de por medio. Mi hija me contó lo que descubriste sobre Enrique y entiendo tu preocupación, pero creo que estás exagerando las cosas. Enrique cometió errores en el pasado, sí, pero ha cambiado, es un buen padre, un buen esposo y merece una oportunidad de salir adelante. Tu finca sería perfecta para él y francamente no entiendo por qué te aferras tanto a un lugar que claramente es demasiado grande para ti. Le respondí con toda la calma que pude reunir. Eloísa, mi finca no está en discusión, no me interesa la historia de Enrique ni sus necesidades, lo que me interesa es proteger lo que es mío y no voy a permitir que tu familia use a mi hijo para manipularme.
Ella soltó una risa seca y Diana tan dramática. Mira, voy a ser honesta contigo, Mauricio, es débil, siempre lo ha sido, mi hija lo tiene completamente bajo control, él va a hacer lo que ella diga eventualmente, y si eso significa alejarse de ti definitivamente, lo hará, así que te conviene cooperar, porque si sigues con esta actitud vas a perder a tu hijo para siempre y te vas a quedar sola en esa finca esperando visitas que nunca llegarán hasta que te mueras y nadie se entere durante días, ¿es eso lo que quiere? Sus palabras eran crueles, diseñadas para herirme, para quebrarme, pero ya no funcionaban. Le dije: Eloísa, prefiero morir sola con mi dignidad intacta que vivir sabiendo que me dejé pisotear por personas como tú y tu familia, así que te voy a decir esto una sola vez, aléjate de mí, aléjense todos de mi propiedad o voy a tomar medidas legales que no les van a gustar. Y colgué. Mis manos temblaban de rabia, pero también de algo más, de poder, de certeza de que estaba haciendo lo correcto. Esa misma tarde Lisandro me llamó para decirme que había preparado todos los documentos legales necesarios, órdenes de restricción, notificaciones formales y una demanda preventiva en caso de que intentaran ocupar mi propiedad. También me informó que había contactado a un periodista local que estaba interesado en hacer una nota sobre intentos de despojo a personas mayores por parte de familiares. Me preguntó si estaría dispuesta a contar mi historia públicamente si las cosas escalaban, y yo le dije que sí, que no tenía nada que ocultar y que tal vez mi historia podría ayudar a otras personas en situaciones similares a defenderse, a no dejarse manipular por culpa o por miedo. A la mañana siguiente encontré algo que me heló la sangre. Cuando salí al patio a alimentar a las gallinas noté que la cerradura del portón principal estaba forzada. Alguien había intentado abrirla durante la noche. Las marcas eran recientes arañazos en el metal que brillaban bajo la luz del sol. Inmediatamente revisé las cámaras que Lisandro me había ayudado a instalar y ahí estaba la evidencia. Alrededor de las 2 de la madrugada un auto se había estacionado frente a mi propiedad y 2 figuras habían bajado. Una de ellas era claramente Enrique, lo reconocí por su estatura y su forma de caminar. La otra persona era más difícil de identificar, pero parecía ser un hombre más joven, tal vez un amigo o un cómplice. En el video se les veía intentando abrir el portón probando diferentes herramientas hasta que aparentemente se dieron cuenta de las cámaras y huyeron. Rápidamente guardé el video, inmediatamente lo respaldé en 3 lugares diferentes y llamé a Lisandro. Él llegó en menos de una hora acompañado de un oficial de policía. Revisaron las cámaras, tomaron fotos de la cerradura dañada y levantaron un acta oficial. El oficial me dijo que esto constituía intento de allanamiento y que con la evidencia del video podían proceder legalmente contra Enrique. Lisandro agregó que esto fortalecía enormemente nuestro caso, que demostraba las intenciones reales de Enrique y que ahora teníamos bases sólidas para obtener una orden de restricción inmediata. El oficial me preguntó si quería presentar cargos formales y yo, sin dudarlo ni un segundo, dije que sí, que quería que esto quedara registrado, que quería protección legal contra estas personas que claramente no respetaban límites ni leyes. Me entregó un número de caso, me dijo que estaría atento a cualquier otra actividad sospechosa alrededor de mi propiedad y se fue dejándome con una mezcla de miedo y determinación. Llamé a Mauricio inmediatamente. Cuando contestó le dije sin preludios: tu cuñado intentó entrar a mi propiedad anoche por la fuerza, tengo todo en video y acabo de presentar cargos formales ante la policía. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego él dijo con voz temblorosa: ¿qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto, Enrique no haría algo así. Le respondí: Mauricio, tengo el video, ¿quieres que te lo envíe? ¿Quieres ver con tus propios ojos cómo el hermano de tu esposa intentaba violar mi propiedad a las 2 de la madrugada? Él no supo qué decir, tartamudeó algo sobre que debía haber una explicación, sobre que tal vez Enrique solo quería hablar conmigo, y yo exploté a hablar a las 2 de la mañana forzando cerraduras. Despierta, Mauricio, despierta de una vez, y mira la realidad, este hombre es un criminal, tu esposa lo sabía, y aún así te convenció de que lo metieras en mi casa. Mauricio colgó sin decir nada más, y yo me quedé ahí con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de victoria y tristeza. Victoria, porque finalmente tenía pruebas irrefutables de lo que estaba enfrentando, y tristeza, porque cada paso que daba para protegerme me alejaba más de mi hijo, pero ya no había vuelta atrás. Ya no podía seguir siendo la madre comprensiva, la que perdonaba todo, la que se sacrificaba eternamente. Ahora tenía que ser la mujer que se defendía, la que ponía límites, la que decía basta, aunque eso significara perder lo único que me quedaba de familia. Esa tarde Lisandro regresó con las órdenes de restricción firmadas por un juez. Enrique no podía acercarse a menos de 500 metros de mi propiedad bajo pena de arresto inmediato. Además, teníamos una orden similar lista para Eloísa y para Maribel en caso de que ellas intentaran algo similar. 2 horas después apareció Mauricio en mi finca, pero esta vez no venía solo, traía a Maribel, y por la expresión de ambos supe que esta conversación no iba a ser amigable. Ni siquiera bajaron del auto, tocaron la bocina exigiendo que saliera. Cuando salí al portal, Maribel bajó la ventanilla y me gritó desde el auto: ¿cómo te atreves a presentar cargos contra mi hermano? ¿Cómo te atreves a involucrarlo con la policía por un malentendido? Él solo quería hablar contigo, solo quería explicarte su situación y
Tú lo tratas como un criminal, eres una mujer cruel, Diana, cruel y egoísta. Mi familia solo ha intentado ayudarte, ofrecerte soluciones, y tú nos pagas con traición. Mantuve la calma, aunque por dentro estaba furiosa. Le respondí: Maribel, tu hermano intentó entrar a mi propiedad por la fuerza a las 2 de la madrugada. Tengo video, si quieres verlo con gusto te lo muestro, y si eso es tu idea de ayuda, entonces no quiero nada de tu familia. Aléjense de mi propiedad o las consecuencias legales van a ser peores. Mauricio finalmente habló desde el asiento del conductor. Mamá, por favor, esto se está saliendo de control. Somos familia, tenemos que poder resolver esto sin abogados, sin policías, sin todo este drama. Le respondí: Mauricio, el drama lo crearon ustedes, yo solo me estoy defendiendo, y si tú no puedes ver eso, si no puedes ver que tu esposa y su familia están tratando de robarme, entonces realmente ya no hay nada más que hablar entre nosotros. Maribel soltó una risa amarga y dijo: ¿sabes qué, Diana? Quédate con tu finca, quédate con tu tierra, quédate sola en este lugar olvidado, porque eso es exactamente lo que vas a estar sola. Mauricio ya no va a venir más, ya no va a llamarte, ya no va a preocuparse por ti, porque yo me voy a encargar de que entienda que tú elegiste tu propiedad sobre tu propio hijo, y cuando estés vieja y enferma y necesites ayuda, no va a haber nadie que se preocupe por ti. Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para herirme en lo más profundo, pero yo ya había llorado suficiente, ya había sufrido suficiente. Le sostuve la mirada y le dije: prefiero estar sola con mi dignidad que rodeada de víboras como tu, Maribel. Y si Mauricio elige quedarse contigo después de todo lo que han hecho, después de las mentiras, después del intento de robo, después de todo, entonces es que yo fallé como madre, porque no le enseñé a reconocer la maldad cuando la tiene al lado. Miré a Mauricio directamente a los ojos y agregué: hijo, si te vas ahora, si eliges irte con ella sin decir nada, sin defender lo que es correcto, entonces considera que esta es la última vez que me ves, porque yo no voy a seguir esperando a que recuerdes quién soy, a que valores lo que hice por ti. Me merezco más que esto, y si tú no puedes dármelo, entonces prefiero no tener nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio me miraba con lágrimas en los ojos, con la boca entreabierta, como si quisiera decir algo, pero las palabras no salían. Maribel lo jaló del brazo: vámonos, Mauricio, esta mujer está loca, no vale la pena seguir perdiendo tiempo con ella. Y yo vi como mi hijo, ese niño que había criado, ese hombre que había amado incondicionalmente, arrancó el auto y se fue levantando polvo en el camino, sin decir una palabra, sin defender nada, sin elegirme. Me quedé ahí parada, viendo cómo el auto desaparecía en la distancia, y sentí algo rompiéndose dentro de mí, algo que había estado agrietado durante meses, pero que finalmente se quebró por completo. Era el último hilo que me conectaba con la esperanza de que las cosas pudieran volver a ser como antes. Entré a mi casa, cerré la puerta y por primera vez desde que todo esto comenzó no lloré, no grité, no me derrumbé, simplemente me senté en mi sillón en medio del silencio de mi hogar y sentí una extraña paz. Era la paz de haber hecho lo correcto, aunque doliera, era la paz de haber puesto límites, aunque costaran caro, era la paz de saber que mi dignidad seguía intacta, que mi finca seguía siendo mía, que nadie me había doblegado. Esa noche dormí mejor que en meses, porque por fin había dejado de pelear contra mí misma. Por fin había aceptado que defender lo mío no me hacía mala madre, me hacía una mujer fuerte, una mujer que sabía su valor, una mujer que no se dejaba pisotear por nadie, ni siquiera por su propio hijo. Cuando el amor se convierte en abuso, cuando la familia se convierte en veneno, la única opción saludable es alejarse. Los días siguientes fueron tranquilos, nadie llamó, nadie apareció, era como si finalmente hubieran entendido que yo hablaba en serio. Lisandro me mantuvo informada, me dijo que Enrique había sido notificado oficialmente de los cargos y de la orden de restricción, y que según sus fuentes Enrique y su familia se habían mudado a otra ciudad, probablemente huyendo de sus acreedores. También me informó que había corrido la voz en el pueblo sobre lo que había pasado y que varias personas mayores que estaban enfrentando situaciones similares con familiares abusivos, se habían acercado a él buscando asesoría legal. Mi historia, sin querer, se había convertido en un ejemplo, en una luz para otros que sufrían en silencio, pensando que tenían que soportar porque eran familia. Una tarde estaba regando mis plantas cuando vi un auto acercarse por el camino. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez era Mauricio, que había recapacitado, que venía a disculparse, pero cuando el auto se detuvo vi que era una mujer joven de unos 30 años, alguien que no reconocí. Ella bajó tímidamente y se acercó. Disculpe, ¿es usted Diana?, me preguntó. Asentí y ella continuó: mi nombre es Iris, soy periodista del diario local. El abogado Lisandro me habló de su caso y me preguntaba si estaría dispuesta a hablar conmigo sobre lo que vivió. Creo que su historia podría ayudar a muchas personas. La miré durante un momento, evaluando si realmente quería hacer pública mi historia, si quería que todos supieran lo que mi propio hijo había intentado hacerme, pero luego pensé en todas esas personas mayores que Lisandro había mencionado, en todas esas madres y padres que probablemente estaban sufriendo en silencio, siendo manipulados por sus propios hijos, convencidos de que tenían que sacrificarlo todo porque así era el amor familiar, y supe que tenía que hablar, que mi dolor podría servir para algo.
Más grande que yo le dije a Iris que pasara, le ofrecí café y nos sentamos en el portal donde tantas veces me había sentado sola a llorar, a pensar, a juntar fuerzas. Ella sacó una grabadora con mi permiso y comenzó a hacerme preguntas. Cuénteme desde el principio cómo empezó todo esto, y yo le conté todo sin ocultar nada. Le hablé de cómo Mauricio había cambiado después de casarse con Maribel, de la manipulación constante, de las visitas de Enrique, de los papeles que querían que firmara, de las presiones de Eloísa, del intento de allanamiento, de todo. Mientras hablaba sentí como si estuviera liberando un peso enorme que había estado cargando sobre mis hombros durante meses. Iris tomaba notas constantemente y en sus ojos vi algo que me sorprendió: empatía genuina. Cuando terminé mi relato, ella apagó la grabadora y me dijo: Diana, usted no tiene idea de cuántas historias como la suya he escuchado en los últimos años. El despojo de personas mayores por parte de sus propios familiares es más común de lo que la gente imagina, pero la mayoría no se atreve a denunciar porque sienten vergüenza, porque tienen miedo de quedarse solos, porque la sociedad les ha enseñado que los padres deben sacrificarlo todo siempre, sin límites, sin condiciones. Usted hizo algo muy valiente al defenderse, al poner límites, al decir basta. Le pregunté cuándo se publicaría el artículo y ella me dijo que en 2 días, que sería una nota extensa con todos los detalles y que incluiría comentarios de Lisandro sobre los aspectos legales y de un psicólogo sobre la manipulación familiar. También me pidió permiso para usar mi nombre real y yo, después de pensarlo un momento, le dije que sí, que no tenía nada que esconder, que mi historia era real y merecía ser contada con nombre y apellido. El artículo se publicó un domingo en la portada del diario local. El titular decía: Diana, la mujer de 62 años que enfrentó a su propia familia para salvar su patrimonio, y debajo había una foto mía parada frente a mi finca con expresión seria, pero digna. El artículo era detallado, contaba toda mi historia desde mi viudez hasta el intento de despojo. Incluía fragmentos de mis declaraciones, explicaciones legales de Lisandro sobre cómo funcionan estos fraudes familiares y datos alarmantes sobre cuántas personas mayores pierden sus propiedades cada año por manipulación de familiares. También incluía el video del intento de allanamiento de Enrique, aunque con su rostro pixelado por razones legales. El impacto fue inmediato. Mi teléfono comenzó a sonar desde temprano. Vecinos, amigos, conocidos del pueblo, todos llamaban para expresar su apoyo, para decirme que había hecho lo correcto, para contarme sus propias historias de abuso familiar que nunca se habían atrevido a denunciar. Pero no todas las reacciones fueron positivas. También recibí llamadas anónimas insultándome, diciéndome que era una mala madre que había expuesto a mi hijo públicamente, que era una vengativa, una rencorosa. Alguien incluso me dijo que merecía morir sola por haber traicionado a mi familia. Al principio esas palabras me dolían, me hacían dudar, pero luego recordaba el video de Enrique intentando forzar mi portón, recordaba las mentiras de Maribel, recordaba la frialdad de Mauricio y sabía que había hecho lo correcto, que exponer la verdad no era traición sino justicia. 3 días después del artículo recibí una llamada de un número que no reconocía. Cuando contesté, una voz de mujer mayor al otro lado dijo con timidez: Diana, no me conoces, pero leí tu historia en el periódico y necesitaba llamarte para agradecerte. Yo estoy pasando por algo similar con mi hija y su esposo. Ellos quieren que les firme mi casa, dicen que es por mi bien, que ya estoy muy vieja para vivir sola, pero después de leer tu historia entendí que lo que siento no está mal, que tengo derecho a defenderme. Llamé al abogado que mencionaron en el artículo y voy a proteger lo que es mío. Gracias por ser valiente, gracias por hablar. Esa llamada fue la primera de muchas. Durante las siguientes semanas recibí decenas de llamadas, cartas y hasta visitas de personas mayores que estaban enfrentando situaciones similares. Algunas solo querían hablar, desahogarse, sentirse escuchadas. Otras pedían consejos sobre abogados, sobre cómo documentar el abuso, sobre cómo poner límites sin sentirse culpables. Lisandro me comentó que su oficina había recibido un aumento significativo de consultas relacionadas con despojo familiar y que varios casos habían logrado resolverse gracias a que las víctimas ahora sabían que podían defenderse, que no estaban solas. Mi historia, sin que yo lo planeara, se había convertido en un movimiento pequeño pero poderoso de personas mayores recuperando su voz, su dignidad, su derecho a decir no. Mauricio no llamó, no apareció, no dio señales de vida durante semanas. Yo intenté no pensar en él, intenté enfocarme en mi finca, en las personas que ahora me buscaban pidiendo ayuda, en reconstruir mi paz, pero las noches eran difíciles. En la oscuridad de mi habitación los recuerdos llegaban inevitablemente. Recordaba a Mauricio niño corriendo por el patio, recordaba sus abrazos, sus risas, las veces que me dijo te amo mamá, y me preguntaba dónde se había perdido ese niño, en qué momento el amor se había convertido en manipulación, en qué momento yo había dejado de ser su madre para convertirme en un obstáculo en su camino. Pero luego me recordaba que el Mauricio que yo amaba tal vez nunca existió realmente, o tal vez sí existió pero murió el día que eligió la codicia sobre la lealtad, la comodidad sobre la justicia, su esposa sobre su madre.
Un mes después del artículo estaba en el mercado del pueblo comprando verduras, cuando escuché una voz familiar detrás de mi. Diana, me di vuelta, y ahí estaba Mauricio, solo, sin Maribel, sin Eloísa, sin Enrique. Se veía terrible, había perdido peso, tenía ojeras profundas, y una expresión de derrota absoluta en el rostro. Nos quedamos mirándonos en silencio durante lo que pareció una eternidad, y luego él dijo con voz quebrada: mamá, ¿podemos hablar, por favor? Lo miré, evaluando si tenía energía para otra confrontación, si tenía espacio en mi corazón para más dolor, pero algo en sus ojos me hizo asentir. Fuimos a una cafetería pequeña, nos sentamos en una mesa del fondo, y esperé a que él hablara primero. Mauricio comenzó lentamente: mamá, leí el artículo, lo leí 10 veces, y cada vez me sentí peor. Vi el video del intento de allanamiento de Enrique, vi todas las pruebas que presentaste, y me di cuenta de lo ciego que había estado, de lo manipulado que fui. Maribel me mintió, sobre todo ella. Sabía exactamente quién era su hermano, sabía de sus deudas, de sus antecedentes, y aún así me convenció de que tú eras el problema, de que tú eras egoísta, cuando en realidad los egoístas éramos nosotros. Hizo una pausa y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Después de que se publicó el artículo, todo el mundo empezó a hablarme en el trabajo, en la calle, conocidos que me paraban para decirme que era un mal hijo, que cómo pude hacerle eso a mi madre. La gente me miraba con desprecio, y yo intentaba defenderme, intentaba explicar, pero no había explicación posible porque todo era verdad. Continuó hablando, me dijo que había confrontado a Maribel nuevamente después del artículo, que le había exigido la verdad completa, y que ella finalmente había admitido que todo había sido un plan desde el principio, que ella y su madre habían visto en mí una oportunidad de resolver los problemas de Enrique, que nunca me amó realmente, que solo se casó conmigo porque yo tenía una madre con propiedad, con tierra, con algo que podían explotar. Cuando le dije que quería el divorcio, ella ni siquiera peleó. Solo se rió y me dijo que había sido un tonto fácil de manipular, que había otros hombres con más que ofrecer y que le había hecho un favor al mostrarme quién era realmente Mauricio. Me miraba con ojos suplicantes: mamá, lo arruiné todo, perdí mi matrimonio, perdí mi dignidad, perdí el respeto de la gente, pero lo peor es que te perdí a ti, y no sé si algún día podrás perdonarme. No espero que me recibas de vuelta, no espero que actúes como si nada pasó, solo necesitaba que supieras que lo siento, que entiendo lo que hice, que voy a vivir con esta culpa el resto de mi vida. Lo escuché en silencio, procesando cada palabra, buscando en mi corazón si quedaba algo de perdón, si quedaba espacio para reconstruir lo que se había roto. Finalmente hablé: Mauricio, lo que me hiciste no tiene excusa, me traicionaste, me humillaste, intentaste robarme lo único que tengo, dejaste que tu esposa y su familia me trataran como basura, y te quedaste callado mirando, pero lo que más me duele no es eso, lo que más me duele es que tuviste múltiples oportunidades de hacer lo correcto, te mostré las pruebas sobre Enrique, te expliqué lo que estaba pasando, te di la oportunidad de elegir bien, y aún así dudaste, aún así necesitaste que el mundo entero te señalara para finalmente abrir los ojos. Él asintió llorando: mamá, lo sé, y no tengo perdón, no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor, intentando recuperar aunque sea un poco de tu respeto. Le dije a Mauricio que el perdón no era algo que pudiera darse de un día para otro, que necesitaba tiempo, que necesitaba ver acciones, no solo palabras, porque las palabras se las había llevado el viento demasiadas veces. Él asintió entendiendo, me dijo que había comenzado terapia, que estaba trabajando en entender cómo había permitido que lo manipularan tan fácilmente, como había perdido su brújula moral en el camino. Me contó que había renunciado a su trabajo en la ciudad, que estaba buscando algo más cerca del pueblo, no para presionarme ni para invadir mi espacio, sino porque quería estar disponible por si algún día yo decidía que podía volver a confiar en él. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser como antes, que algo se había roto de forma permanente, y que aunque tal vez con el tiempo podríamos reconstruir algún tipo de relación, nunca sería la misma confianza ciega, la misma entrega incondicional que yo había tenido antes. Él aceptó mis términos con humildad, algo que nunca había visto en él desde que se casó con Maribel, y nos despedimos sin abrazos, sin promesas, solo con un entendimiento silencioso de que el camino hacia adelante sería largo y doloroso. Las semanas pasaron y Mauricio cumplió su palabra, no me presionó, no apareció en mi finca sin avisar, pero cada domingo me enviaba un mensaje simple: mamá, espero que estés bien, si algún día quieres hablar, aquí estoy. Yo no siempre respondía, pero cuando lo hacía era breve, cordial, pero distante. Mientras tanto mi vida comenzó a reconstruirse de maneras que nunca imaginé. El artículo había generado tanto interés que una organización nacional de protección a personas mayores me contactó para pedirme que fuera vocera de una campaña sobre despojo familiar. Acepté y comencé a viajar a pueblos cercanos, dando charlas, contando mi historia, ayudando a otras personas a reconocer las señales de manipulación y abuso. Por primera vez en años me sentía útil, no solo como madre o como dueña de una finca, sino como alguien cuya experiencia podía generar un cambio real en la vida de otros. Conocí a decenas de personas con historias similares a la mía. Amalia, una mujer de 70 años, cuyo hijo había falsificado su firma para vender su casa. Marlene, que había sido encerrada por su propia hija en un asilo contra su voluntad para apoderarse de su pensión. Eloísa, no la madre de Maribel, sino otra Eloísa, una anciana de 80 años, cuyos nietos la habían
Abandonado en un hospital público después de vaciar su cuenta bancaria, cada historia era un recordatorio de que mi experiencia no era única, de que había una epidemia silenciosa de abuso hacia personas mayores escondida detrás de las puertas cerradas de las familias aparentemente normales, y cada vez que ayudaba a alguien a encontrar un abogado, a denunciar, a recuperar su dignidad, sentía que mi dolor había servido para algo más grande, que mi sufrimiento no había sido en vano. Mi finca se convirtió en un refugio no solo para mí, sino para algunas de las mujeres que conocí en las charlas. Varias venían a visitarme buscando consejo, buscando un espacio seguro donde hablar sin ser juzgadas. Organizamos pequeñas reuniones en mi portal donde compartíamos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras victorias. Nos convertimos en una comunidad, en una red de apoyo que ninguna de nosotras había tenido antes, y por primera vez desde la muerte de mi esposo no me sentía sola, me sentía acompañada, rodeada de mujeres fuertes, sobrevivientes, guerreras, que se negaban a ser víctimas, que habían decidido pelear por lo que era suyo con dignidad y coraje. Instalé una pequeña huerta comunitaria en parte de mi terreno, donde varias de estas mujeres venían a trabajar la tierra, a cultivar vegetales, a reconectarse con algo puro y simple que nadie podía quitarnos: el contacto con la naturaleza, el fruto de nuestro propio esfuerzo, la satisfacción de crear algo con nuestras propias manos. 6 meses después del artículo recibí una llamada de Lisandro. Tenía noticias importantes. Diana, necesito que vengas a mi oficina, hay novedades sobre el caso de Enrique. Fui inmediatamente con el corazón acelerado. Cuando llegué, Lisandro tenía una sonrisa en el rostro. Enrique fue arrestado, me dijo. Resulta que después de huir de aquí intentó hacer lo mismo en otra ciudad. Convenció a una anciana de 90 años de que le firmara un poder notarial sobre su casa, pero esta vez la sobrina de la señora era abogada y lo descubrió antes de que pudiera completar el fraude. Ahora enfrenta múltiples cargos de fraude, intento de despojo y falsificación de documentos. Probablemente pasará varios años en prisión. Además, Eloísa y Maribel están siendo investigadas como cómplices. Aparentemente participaron en varios de los fraudes de Enrique. Sentí una satisfacción profunda. No era venganza, era justicia, era la confirmación de que había hecho lo correcto al denunciar, al defenderme, al no quedarme callada. Le pregunté a Lisandro si sabía algo de Mauricio, y él me dijo que según sus fuentes Mauricio había cooperado completamente con las autoridades, proporcionando información sobre las actividades de Maribel y su familia, que su divorcio estaba casi finalizado y que aparentemente estaba reconstruyendo su vida poco a poco. Esa noche Mauricio me llamó por primera vez en meses. Mamá, me enteré de lo de Enrique, quería que supieras que di testimonio contra él. Le conté a la policía todo lo que sabía sobre sus planes, sobre cómo Maribel y él habían planeado todo. Sé que no compensa lo que te hice, pero era lo mínimo que podía hacer. Le agradecí su honestidad y le dije que apreciaba que finalmente hubiera hecho lo correcto. Sentí que tal vez, solo tal vez, había esperanza de que algún día pudiéramos tener algún tipo de relación, aunque nunca sería como antes. Un año después de que todo comenzara, estaba sentada en mi portal en una tarde tranquila, tomando café y mirando mi tierra, esa tierra que casi pierdo, esa tierra por la que había peleado con uñas y dientes. Pensaba en todo lo que había pasado, en todo lo que había aprendido. Había aprendido que el amor no puede ser incondicional cuando se convierte en abuso, que poner límites no me hacía mala madre, me hacía una mujer con dignidad, que defender lo mío no era egoísmo, era supervivencia. Había aprendido que la familia no siempre es sagrada, que a veces las personas que se supone deben amarte son las que más daño te hacen y que está bien alejarse de ellas, está bien cerrar puertas, está bien decir basta. También había aprendido que nunca es tarde para defenderse, que la edad no es debilidad, que las personas mayores merecen respeto, no lástima, merecen protección, no explotación, merecen dignidad, no manipulación. Mauricio había comenzado a visitarme una vez al mes, no más no menos, era un arreglo que yo había establecido, y él respetaba. Veníamos lentamente reconstruyendo algo. No era la relación madre-hijo que tuvimos alguna vez, pero era honesta, era real, estaba basada en respeto mutuo, no en obligación o culpa. Él había cambiado realmente, había madurado, había aprendido de sus errores de forma dolorosa pero profunda a veces. Cuando lo veía trabajando en la finca ayudándome con reparaciones sin que yo se lo pidiera, veía destellos del niño que alguna vez fue y sentía que tal vez el perdón completo llegaría algún día, pero no tenía prisa. El perdón no podía forzarse, tenía que ganarse con tiempo, con acciones consistentes, con pruebas de cambio real. Mi finca prosperaba más que nunca. La huerta comunitaria producía vegetales hermosos que compartíamos entre todas las mujeres del grupo. Había instalado paneles solares con parte del dinero que había ahorrado durante años, y ahora mi casa era casi autosuficiente. También había adoptado 2 perros rescatados que me hacían compañía y cuidaban la propiedad durante las noches. Ya no me sentía vulnerable, ya no tenía miedo de que alguien intentara quitarme lo que era mío, porque había aprendido a defenderme, porque tenía una red de apoyo, porque sabía que mi voz importaba. Las tardes en el portal ya no eran solitarias, ahora estaban llenas de risas, de conversaciones de mujeres, compartiendo sus historias, sus recetas, sus sueños. Habíamos creado algo hermoso de nuestro dolor, algo que nos fortalecía a todas.
Una tarde mientras regaba las flores vi un auto desconocido acercarse por el camino, mi corazón ya no saltaba de miedo como antes ahora, solo observaba con curiosidad tranquila del auto, bajó una mujer joven con un niño pequeño de la mano, se acercó tímidamente y me dijo disculpe usted es Diana la del artículo asentí y ella continuó con lágrimas en los ojos mi abuela. Leyó su historia hace un año y gracias a eso tuvo el valor de denunciar a mi tío que estaba intentando robarle su casa ganamos él. Caso mi abuela recuperó su propiedad y ahora vive tranquila vine a agradecerle personalmente porque usted salvó a mi abuela al tener el valor de contar su historia me arrodillé frente al niño le sonreí y luego abracé a la mujer sintiendo que todo por lo que había pasado, todo el dolor, toda la lucha había valido la pena. Esa noche me senté en mi portal como siempre mirando las estrellas, escuchando el canto de los grillos, sintiendo la brisa fresca en mi rostro, y pensé en todo el camino recorrido, había perdido a mi hijo temporalmente, había enfrentado traición, manipulación, intentos de despojo, pero había ganado algo mucho más valioso, había ganado mi dignidad, mi fuerza, mi voz, había ganado una comunidad, una familia elegida, un propósito más grande que yo misma, y había aprendido la lección más importante de todas que a veces la mayor muestra de amor propio, es decir, no es poner límites, es defender lo que es tuyo aunque el mundo entero te diga que debes sacrificarte porque el sacrificio sin límites no es amor, es autodestrucción y ninguna madre, ninguna persona merece destruirse por complacer a otros, ni siquiera a sus propios hijos. A veces la fuerza nace exactamente cuando intentan apagarte. Y yo había renacido de las cenizas más fuerte, más sabia, más completa que nunca.